Queridos estudiantes, en este video vamos a aprender la simplificación y amplificación de fracciones. Esto te va a servir como herramienta para desarrollar la guía enviada por tu profesora de asignatura. Quien te habla es Alejandra Tolosa, educadora diferencial. Los contenidos a abordar, por lo tanto, serán las fracciones y sus partes. ¿Qué son las fracciones equivalentes? La simplificación y finalmente la amplificación. ¿Qué son las fracciones? Recuerda que estas pertenecen a los números racionales al igual que las decimales. Estas son partes o porción de un todo. Recuerda que este todo debe ser segmentado en partes iguales. Los elementos de una fracción, tal como puedes ver, son el numerador y el denominador. Puedes representarlos de manera gráfica. El denominador, que está indicado con rojo, indica el total de partes en las que tú dividiste tu todo. En este caso son 6. Por otra parte, el numerador indica la parte que tú tomaste o pintaste de ese todo. En este caso es una parte de esas 6. También tú puedes representarlo en la recta numérica. El denominador indica que el entero en esta recta numérica se segmentan 6 partes iguales. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. El numerador indica que la parte en la que se encuentra nuestra fracción sería entonces en la primera parte, tal como ves acá, se indica en la recta numérica. ¿Qué son las fracciones equivalentes? Para comprender qué es una fracción equivalente, debemos saber que estas representan la misma cantidad que la fracción original. En este caso es un medio, representado en un rectángulo que está partido en 2 porciones iguales y solo una está hechurada. Lo amplificamos por 2. ¿Te das cuenta que sigue siendo el mismo rectángulo? En este caso, como lo amplificamos, se segmenta en 4 partes y de estas 2 están pintadas. Sigue siendo el mismo rectángulo, pero el número de partes en las que está segmentado cambia. Sigamos amplificando y sigues viendo el mismo rectángulo, sin embargo cambia el número de partes en las que está segmentado, pero sigue siendo el mismo rectángulo y el mismo espacio que está pintado. Vuelvo a amplificar y te das cuenta, sigue siendo igual. Estas son las fracciones equivalentes y puedes verla de manera más gráfica. Veamos otro ejemplo. En este caso, esta va a ser nuestra fracción original. Utilizaremos las mismas cantidades, las mismas fracciones. Estas las vamos a dividir en 2. Por lo tanto, vamos a ir disminuyendo la cantidad de partes en las que está segmentado nuestro rectángulo. Divides por 2 y sigues viendo lo mismo, el mismo rectángulo. Sigo dividiendo por 2 y obtengo mi fracción irreductible, es decir, no puedo dividir más. Si te das cuenta, sigue siendo el mismo rectángulo, la misma parte que está pintada y que no está pintada, solo cambia el número de segmentos en los que tú dividiste tu rectángulo. ¿Cómo reconocer que una fracción es equivalente? Debes multiplicar cruzado, medios con medios o extremos con extremos. En este caso 2 por 6 es igual a 12. 4 por 3, los productos son iguales, ¿te das cuenta? Ambos dan 12. Por lo tanto, estas dos fracciones son equivalentes. De esta manera tú confirmas que es una fracción equivalente. Ya que conociste las fracciones equivalentes, vas a comenzar a conocer
el proceso de simplificación que ya lo mencioné anteriormente. Para hacer una simplificación, la operación que tú debes realizar es dividir. ¿Pero qué es lo que tú vas a dividir? Tanto el denominador como el numerador por factores en común. Es decir, por números que puedas dividir ambos. Bien, en este caso es el 2. Luego que ya dividiste esta fracción, tienes que seguir simplificando. En este caso sigue siendo el factor en común el 2. Entonces divides ambos numeradores por 2. Recuerda que ambos denominador y numerador deben dividirse por el mismo número. Luego el factor en común de nuestro resultado sería el 3. Es decir, ahora dividimos por 3 tanto numerador como denominador. Así obtienes esta fracción y esta tiene como factor en común el 7. Obtienes tu fracción irreductible, ya que no hay más factores en común, es decir, no puedes dividir por 2, por 3, por 4 o por ningún número para simplificar aún más tu fracción. Recuerda que este factor debe ser en común tanto para tu numerador como denominador. ¿Qué es la amplificación? Esta representa la misma cantidad de la fracción de origen, pero aumenta el número de sus partes. Veámoslo. Para esto debes multiplicar. Tienes tu fracción de origen y amplificas tanto numerador y denominador por el mismo número. Obtienes una fracción que está dividida en más partes. ¿Te das cuenta que nuestro denominador aumenta y nuestro numerador igual? Así va pasando cuando tú amplificas, siempre por el mismo número, numerador y denominador. De esta manera puedes amplificar, recuerda ser ordenado y fijarte bien que siempre tu numerador y denominador, tanto en la simplificación como amplificación, estás utilizando el mismo número. Recuerda siempre enviar tus preguntas al correo. No te quedes con dudas, siempre vamos a estar dispuestas a contestarte.